así como David alzaba, así como David fluía en su presencia. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del segundo libro de Samuel. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y presentemos una oración a nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, para que nos ilumine en este estudio. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú eres siempre quien ha puesto el entendimiento, Señor, de tu palabra sobre nosotros. Derrama esa sabiduría, Señor, y danos la iluminación de poder comprenderla aún más, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buenas noches. Una vez más estamos volviendo a retomar este estudio. Y en la última oportunidad habíamos estudiado los capítulos 11 y 12, que correspondieron sobre todo a la historia del rey David con la relación que se inició con Betsabé. Sabemos que en el capítulo 12 prácticamente el rey David comienza ya un declive completo de su actitud personal. Él prácticamente deja de cumplir con todos los mandatos, las obligaciones que Dios le manda, y él cae en pecado y vemos cómo él comienza a declinar en de una actitud correcta a una actitud indebida. Con respecto a la historia de Betsabé, sabemos que fue una historia que nos muestra mucho a nosotros sobre lo que es también el trato de Dios y la misericordia de Dios. Vemos cómo David, con un corazón verdaderamente arrepentido, él se muestra ante Dios y Dios lo perdona. Pero también vemos que la consecuencia del pecado no es exonerada producto de lo que había sucedido. Sabemos que el hijo que tiene David con Betsabé, cuyo nombre no está identificado en la palabra de Dios, solo se habla del primer hijo que tuvo David con ella, muere producto de ¿qué? De que es herido por Dios que fue fruto del pecado. Sabemos que Urías era un hombre, y nos muestra la palabra que fue un hombre que hasta cierto punto mostró lealtad y honestidad aún en los tiempos difíciles, cuando él lo trajo de la guerra y lo puso al pie de su casa para que él disfrutara. Obviamente las buenas intenciones, vemos aquí que no todas las buenas intenciones también son ciertas, porque detrás de buenas intenciones había intereses personales, como en el caso de David, que quería cubrir su pecado. Pero aún así, como la palabra nos va mostrando cómo no es el corazón del hombre, que sabemos que Dios dice que nadie lo conoce sino Él, y que es un corazón perverso, que es un corazón que nos lleva a veces por las emociones y los sentimientos, que vendría a ser la manifestación propia del pecado, nos hace tomar decisiones incorrectas. Más aún si nos apartamos de seguir con la palabra de Dios. Ahora vamos a iniciar lo que corresponde a los capítulos que quedaron pendientes, que era el 13 y el 14. Vamos a terminar esta secuencia, y como ven ustedes, vemos que aquí la geografía bíblica básicamente sigue siendo la misma. El rey David ya se encuentra posesionado en la ciudad de Jerusalén, y es ahí donde prácticamente suceden todos estos hechos, y ahora vamos a ver cómo él se desplaza solamente para respecto de la conquista hacia otros pueblos. Ahora, sabemos que Dios, a raíz de este pecado, extendió sobre David un castigo, ¿no? Le dijo a David que sobre su casa permanecería la espada dentro de su familia. O sea, esto tendría una consecuencia mayor a solamente la muerte de un hijo. Y lo vamos a ver ahora que empezamos el desarrollo de la historia. Vamos a ir viendo cómo realmente la familia de David comienza a tener, todos los hijos comienzan a tener problemas, excepto el hijo que Dios escogió para que construya el templo, y donde realmente viene el amor de él. Él dice
yo elegiré a uno de tus hijos y lo amaré, y realmente con él es que se exonera toda esta forma en que Dios vino tratando a la familia de David, ¿no? Entonces, habiendo visto la geografía, los invito a que vayamos al capítulo 13, que es donde vamos a iniciar esta noche. Dice: aconteció después de esto, de todo lo que acabamos de hablar, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Nosotros aquí podemos observar en este primer versículo que estamos hablando de un amor indebido, para empezar. La ley de Levíticos, ya en el capítulo 18, si ustedes lo leen detenidamente, ya el Señor dicta la ley y da las prohibiciones de quiénes pueden ellos casarse, con quienes ellos pueden unirse. Y dentro de ese esquema en los cuales ellos se pueden unir, no está permitido que los hermanos, o en este caso realmente son medios hermanos, los medios hermanos se puedan unir. Amón vendría a ser el hijo mayor. En la apreciación regular de quién debe heredar el trono después de David, siempre se tomaba el primogénito. Pero ya nos vamos a dar cuenta que Dios es el quien elige y Dios es el que pone las autoridades, como dice su palabra. No hay autoridad en este mundo que no haya sido puesta por Dios y que tiene que cumplir un propósito. Y vemos aquí que Amón, siendo el hijo mayor, en la creencia de que siendo el primogénito debe recibir el trono de David. Y tenemos también otro personaje que hemos nombrado, que es Absalón, que es el segundo hijo de David, de diferentes esposas. Ahora, exaltamos que la hermana de Absalón es una mujer muy hermosa, ¿no? Vemos que la hermana de Absalón era virgen. En ese tiempo las mujeres vírgenes realmente eran mujeres muy jóvenes. Estamos hablando de repente entre una mujer entre 16, 17 años nada más, o sea, o tal vez 15. Ese era el promedio de una mujer virgen, porque después acostumbraban a contraer matrimonio en el tramo regular. Entonces podríamos suponer que este es el promedio de edad de la hermana de Amón, la media hermana de Amón, la hermana de Absalón, ¿no? Porque con Absalón vendrían a ser hermana de padre y madre. Continuamos. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este término muy astuto no está nombrado como algo que quiera decir muy inteligente, muy hábil, sino muy por el contrario, ¿no? Nos quiere mostrar de que el ser astuto está asociado con tener una habilidad para lo malo. Dice, versículo 4, y este le dijo: hijo del rey. Observen cómo lo motiva, cómo lo adula a este hombre, a Amón, ¿no? Que es el que está desesperado, ¿no? La desesperación también es otra cosa que tenemos que resaltar. Dice la palabra que estaba desesperado, ¿o no? Porque quería llegarse a su hermana, pero en realidad la desesperación no es manifestación del amor, sino muy por el contrario, podría ser un deseo de la carne, un deseo extremo, pero no un amor. Dice en versículo 4, y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. En realidad el término correcto con el que debió expresarse debió decir: yo amo a mi hermana Tamar, o a mi media hermana Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. No trata él de cubrir esto para sentirse mejor, y dice: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Versículo 5, y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo.
Y cuando tu padre viniere a visitarte, o sea, el rey David, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarlo. Y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. O sea, no es que va a comer de su mano, pero sí que le dé de comer. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí que realmente él sigue el consejo de este Jonadab. Versículo 7. Dice, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y los coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar 2 hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Como ustedes vean, la mala fe, la mala acción de este Amón en todo momento está rodeando la actitud de él. Versículo 11, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque obviamente todos conocían la ley, cómo se debe actuar para casarse con una mujer virgen. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Como ustedes ven, en este relato que hemos visto, prácticamente nos muestra que Amón nunca tuvo amor para ella, nunca tuvo ese cuidado especial. Lo que tuvo es un deseo carnal de unirse sexualmente a su media hermana, quebrando la ley, quebrando todo, ¿no? Y esto estamos hablando de la familia de los hijos del rey David, ¿no? La familia del rey David, ¿no? Ya sabemos, y lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, que están bajo una espada, bajo una disposición de Dios que Dios da sobre la familia de David a raíz del pecado y esto comienza a cumplirse. Todos los problemas que suceden entre ellos comienzan a cumplirse. Seguimos. Dice, y llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. O sea, había una vestimenta especial para todas las vírgenes hijas de reyes. Y ese era el vestido con el que había estado ella. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Obviamente había sido violada. Versículo 20. Y le dijo a su hermano Absalón, o sea, a su hermano de padre y madre, ¿ha estado contigo tu hermano? Y le dijo su hermano Absalón, le pregunta a su hermano Absalón a ella, al verla así, obviamente ya sabe lo que puede haber pasado, y le preguntó Absalón a Tamar, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es.
no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. O sea, inicialmente vemos aquí cómo Absalón realmente pareciera que de una u otra manera está cubriendo a Amón, porque le dice calla y estate tranquila en casa. Pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Lo que pasa es que en ese momento él actuó de una manera prudente, tratando de ver qué es lo que iba a pasar, tal vez esperando la actuación del rey David, ¿no? Que es el papá. Seguimos. Y dice, versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Observen ustedes cómo puede ser posible que el rey David se enojó mucho. Esto que había pasado era algo gravísimo en Israel. Esto que había pasado era realmente algo que no solamente era grave desde el punto de vista de lo que había, sino que merecía una sanción, merecía un castigo. No solamente porque era algo indebido entre dos hermanos, sino porque la ley de Moisés así lo mandaba. Y observen cómo el versículo 21 dice, y el rey David se enojó mucho. O sea, el rey se enojó. Y eso no es la actitud que Dios esperaba tampoco de David. O sea, vemos a un David que desde los capítulos anteriores no está actuando correctamente. Y ahora por tratarse del hijo, lo único que hace es mostrar una molestia, pero no inicia una acción sancionadora contra el hijo, no inicia ningún tipo de actitud, básicamente solo hace una expresión de molestia, y es algo que iba en contra de todos los principios y las cosas que se vivían en ese entonces y contra la ley de Dios, contra la ley de Moisés. Pero vemos, y ya hemos dicho que estamos viendo un David en declive en esta actitud. Seguimos. Versículo 22, mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, él se quedó tranquilo. Aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Ya obviamente al ver a Absalón que el rey David no actuó contra Amón, entonces vemos que la palabra nos dice que él aborrecía a Amón. Versículo 23, aconteció pasado 2 años, imagínense usted, pasó 2 años después de la violación y el rey David no hizo nada, solo se molestó. Entonces el hermano de padre y madre de Tamar, Absalón dice, que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. O sea, ya sabemos que el tiempo de esquilar es el tiempo de cortarle el pelo a las ovejas, pero de cortar este pelo es una fiesta, es como si fuera la cosecha en los tiempos de cuando uno siembra. Entonces, él había hecho toda una comida, toda una fiesta, porque era el tiempo de los esquiladores, de esquilar a las ovejas, y entonces invitó a todos a una comida, a todos sus hermanos, o sea, los hijos del rey vendrían a ser todos sus medios hermanos, los invitó, ¿no? Y vino Absalón al rey, o sea, al rey David, y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. O sea, invitó también al rey David. Y respondió el rey David a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos, y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. ¿Qué es lo que está tratando? David no quiso agravarlo económicamente, porque si el rey David iba hacia el almuerzo, lo que iba a suceder es que se iba con él toda una corte de hombres que caminan siempre con el rey. Y el rey le dice que no quiere ser gravoso y que mejor no, lo dejan ahí y que continúan. Pero como ustedes ven, y vamos a ver más adelante en la historia, aquí lo que están tratando él es de vengar a su hermana. Versículo 26 dice, entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego, venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. ¿Se dan cuenta? O sea, él le pide permiso para que todos sus medios hermanos, todos sus hijos, asistan
almuerzo, a su fiesta. Versículo 28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, o sea, esté embriagado. Y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes, ¿no? Versículo 29 dice: y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. O sea, al ver que Absalón había matado a Amón, todos los demás huyeron, ¿no? Versículo 31. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, ¿recuerdan el hombre que hizo el consejo a Amón para que realmente haga esto con Tamar? Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea, Jonadab era hijo del hermano de David, de uno de los hermanos de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a Tamar su hermana. O sea, es algo que Absalón siempre tuvo en mente. ¿Y por qué? Obviamente se desarrolló al ver que, habiendo transcurrido 2 años, y el rey David, ¿qué hizo? No emitió una sanción contra aquel que violó a su hermana, o aunque que no solo violó a su hermana físicamente, sino violó la ley de Moisés, la ley de Dios. Solo se molestó prácticamente de una u otra manera, encubrió esta falta. Versículo 33. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amón ha sido muerto. Entonces, este Jonadab que había aconsejado a Amón que actuara indebidamente, ahora viene y calma al rey diciéndole: no todos han sido muertos, solo Amón. Versículo 34 dice: y Absalón huyó entre tanto, alzando sus ojos. El joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Como ustedes ven en el versículo 37, Absalón dice que huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, del rey de Gesur. Gesur es el padre de su mamá. O sea, él se fue ¿a dónde? Se fue a donde vivía su abuelo, a la tierra de su abuelo, ahí se fue él. Dice: y David lloraba por su hijo todos los días. Versículo 38, así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Observen ustedes cuánto tiempo estuvo en esta ciudad: 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Ya el tiempo había curado las heridas. De una u otra manera, 3 años hizo que el rey ya olvidara esto que había hecho Absalón, que también fue lo indebido, pero ya deseaba ver a su hijo, ¿no? Así termina la historia del capítulo 13. Y vamos a ver cómo empieza con el capítulo 14 para darnos cuenta cómo sigue evolucionando. Conociendo Joab, recuerdan, el general de David, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta, o sea, una mujer hábil, también no para lo bueno. Pero estas personas que son astutos o astutas en la palabra de Dios identificada con este término, es para hacer lo indebido, pero habilidosamente lo pueden hacer. Y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto.
y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. He aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así pagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y a la mujer de Tecoa, dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y observen ustedes cómo aquí continúa la historia, donde esta mujer comienza a relatar todos estos hechos. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor, el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? O sea, aquí le sucede a David, realmente le sucede exactamente lo que le pasa, más o menos lo parecido que le pasó con el profeta Natán, cuando él toma a Betsabé y trata de cubrir todo esto. Y se acuerdan que viene el profeta Natán y le cuenta una historia, y él reacciona inmediatamente en la historia y dice: no, debe morir este hombre. Y le dice Natán: ese eres tú. Es la misma manera. Joab utiliza a esta persona para que vaya y mienta, ¿no?, a David, le cree una historia, un cuento, y le explique a David pensando que esto era cierto. David reacciona ante esto, ¿no? Entonces es cuando la mujer le descubre que no es así, igual como se lo descubrió Natán. Seguimos. ¿No? Como dice aquí en este capítulo 12, aquí dice en la parte final, dice: porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. O sea, le está haciendo ver que si usted me apoyó a mí, ¿por qué no apoya a su hijo? Versículo 14: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee por medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Versículo 18 dice: entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? O sea, David se dio cuenta de que toda la historia que se había hecho, toda esta trama que le habían contado, no podía ser idea de la mujer. La mujer no tenía la capacidad de poder presentarse ante el rey
ante el rey y crear toda esta historia, por lo que inmediatamente él presume que es su general Joab. Recuerden que Joab es su general del ejército, es su comandante general, es el que está a cargo de todo su ejército. La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas de Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab, o sea, ya estamos hablando de que aquí manda llamar a Joab y le dice: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón, o sea, a su hijo, que ya vive 3 años en la tierra de su abuelo. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Observen ustedes todo cómo sucede conforme Joab lo había recomendado, y Joab le agradece haber atendido la idea, ¿no?, la sugerencia que él le había hecho a través de este drama que había creado con la mujer. Versículo 24 dice: mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. O sea, ya pasaron 3 años, pero cuando llega, el rey le dice: puedes volver a Jerusalén, pero no lo ve al rey. O sea, no tiene no se junta con el rey David, porque el rey David en ese momento no desea verle el rostro, solo le dice que vaya y se reincorpore en su casa. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Observen ustedes, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Ya sabemos que cuando se describe a la hermana de Absalón, que Amón estuvo con ella, dijo que era una mujer hermosa. O sea que estamos hablando de una hermana y un hermano de buena apariencia física. O sea, eran personas de muy buena apariencia física. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. O sea, era un hombre y una mujer de diseño de modelo de hombre y modelo de mujer en cuanto al físico. O sea, su belleza era resaltante, era impactante a las personas que los rodeaban. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Imagínense ustedes, no solamente se lo cortaba, sino que lo pesaba, porque era tan grande y tan largo, y aún así era de manera tan, como dice la palabra, lo identifica, tan hermoso, que era de muy buena apariencia. Y le nacieron a Absalón 3 hijos, y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. O sea que Absalón tuvo 3 hijos, y a la vez a una de sus hijas le puso el mismo nombre que llevaba su hermana, Tamar, y también fue una mujer de hermoso semblante, o sea, una mujer hermosa, al igual que su hermana. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Observen, se fue 3 años se fue a Jesús, y ahora el rey David lo manda a traer, y son 2 años que ya vive en Jerusalén, y hasta el momento no se ha reunido con el rey David. O sea, ya tiene 5 años sin ver al rey David, su padre. Los 3 primeros porque él huyó, y los 2 siguientes porque el rey David le autorizó a que entrara a Jerusalén, pero no lo quiso ver, no se quiso reunir con él, ¿no? Y ya ustedes van viendo cómo David está actuando aquí. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo?
Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. O sea, este capítulo 14 termina después de 5 años de haber pasado del tiempo de la muerte de Amón, ¿no? Y 7 años, ¿no? 7 años de la violación de Tamar. El rey David, ya después de estos 5 años que él huye, después de matar a su medio hermano, se reúne por primera vez, ¿no? Haciendo las paces con Absalón. Pero de este estudio, de estos 2 capítulos, nos vamos a dar cuenta que una actitud motiva una consecuencia también. Porque vemos que el rey David no castigó a Amón, no ejerció su función de padre, ¿no? En la corrección que debería hacer. No ejerció su función de rey, porque como padre y como rey le correspondía castigar a Amón. Sin embargo, solo vemos, ¿no? Que solo se molestó mucho. ¿Y eso qué es lo que hizo? Prácticamente le dio la bendición de la actitud a Amón. ¿Por qué? Porque no pasó nada para él. Y el agravio de Tamar se quedó tal cual como fue. Y muchos nosotros, como padres, a veces no disciplinamos a nuestros hijos. Y es necesario la disciplina, porque no solamente porque en este caso motivó una venganza y una actitud posterior de un hermano que también cayó en un problema, pero sino porque es lo que llama a que todo el mundo forme el concepto de que no se ampara lo incorrecto. Molestarse solamente para el rey David como rey y como padre era como amparar lo incorrecto. Molestarse no es suficiente, hay que ejercer una disciplina cuando los actos son indebidos. Hermanos, he terminado por el día de hoy la clase. Los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche para continuar con este hermoso estudio del segundo libro de Samuel. Gracias por su atención. Dios los bendiga.